Bueno, vamos a recapitular un poquito para recordar cuáles son los alimentos que tienen azúcar, ¿verdad? Porque el 90% de los alimentos que vengan a su mente tienen azúcar. Están los cereales, como panes, pastas, arroz. Está la papa y el elote, que aunque se encuentran en la sección de verduras, no son verduras, son cereales. También tenemos las frutas. Tenemos las verduras que tienen un tercio del azúcar comparado al resto de los alimentos que ustedes ven aquí, pero también tienen, poquita, pero tienen. Las leguminosas como frijoles, lentejas, garbanzos también. Las leches y los yogures y los azúcares como miel de abeja y otro tipo de mieles que ahorita están muy de moda como miel de coco, miel de agave, también tienen azúcar. ¿Qué alimentos no tienen azúcar? Pues todas las carnes, salmón, pollo, pescado, queso, huevo, atún, todos esos tipos de alimentos, por referir a algunos, no tienen azúcar. Y todos los grupos que son alimentos que están en el grupo de grasas. Tanto grasas saludables como las no tan saludables. Por ejemplo, saludables tenemos aceite de olivo. No tan saludable tenemos queso crema. Tenemos también aderezos, manteca, mantequilla. Entonces están englobados en el grupo de grasas y bueno, son alimentos que no tienen azúcar. Ahora, ¿de qué depende que los alimentos se absorban de 15 a 20, 120 minutos o 2 horas? Dependen de muchos factores. No lo vamos a abordar a profundidad en este tema. De hecho, yo los invito a que revisen nuestro canal de YouTube para que vean este tema de los alimentos y la nutrición también, que se explora más a profundidad. Pero entonces, volviendo al tema que nos atañe hoy, pues los azúcares tienen una variabilidad o se mueven o se absorben de diferente manera, incluso en cada persona. De ahí la importancia de checar la glucosa en la sangre. Ahora recordemos por qué medir la glucosa en un solo momento del día. Bueno, sabemos si vivimos con diabetes tipo uno o tenemos un familiar que vive con diabetes tipo uno. Sabemos que medir la glucosa una sola vez al día no nos ayuda en gran cosa, ¿verdad? Porque si vemos este dibujo, en la zona amarilla tenemos la glucosa y en los puntitos rosas tenemos la insulina. Entonces, esto lo que quiere decir es que con una persona que vive con diabetes consume alimentos, bueno, también cuando no tenemos diabetes, consumimos nuestros alimentos y la glucosa sube. Después baja y vuelve a subir cuando ingerimos su siguiente alimento y a la par también sube la insulina. Pero ¿qué pasa en personas que viven con diabetes tipo uno? Bueno, la insulina no está, de tal manera que la glucosa o el azúcar se queda estancada en el torrente sanguíneo y eso pues sabemos que es perjudicial, de tal manera que la forma de contrarrestar esto pues es con un esquema de inyecciones de insulina, ¿verdad? Ahora, muy importante también checar la glucosa. Es importante ver qué está pasando con la glucosa antes de tomar los alimentos. En este ejemplo está solo antes de desayunar, pero también es importante antes de comer, antes de cenar. Y bueno, incluso depende de la edad de los niños, pues los lunch, ¿verdad? En la escuela también es importante supervisar antes de los lunch cómo está la glucosa. Y obviamente para conocer el efecto de los alimentos se requiere de checar la glucosa después de los alimentos. Si esta acción no se realiza, bueno, estamos perdiendo esa información tan importante para conocer el efecto de los alimentos en el cuerpo de la persona que vive con diabetes. Muy bien, entonces, un punto importante es conocer, bueno, que los niños, adolescentes, adultos jóvenes que viven con diabetes, sabemos que necesitan contar con un control estricto por medio de inyecciones de insulina. Bueno, recapitulando en la diapositiva anterior, pues sabemos que no hay insulina en su páncreas, no, el páncreas no la produce, entonces la forma en cómo se contrarresta o se trata de imitar el comportamiento de un páncreas sin diabetes, pues es por medio de inyecciones diarias de insulina. Entonces, bueno, esto no es nuevo, pero estamos haciendo un pequeño repaso para pues aquellas personas que se están integrando apenas con el diagnóstico de diabetes tipo uno. Muy bien. Entonces, ¿qué más es importante? Bueno, el diagnóstico de diabetes tiene un fuerte impacto para el paciente y su familia. E incluso, bueno, pues son los padres, cuando el niño, pues, porque la diabetes tipo uno es en niños, adolescentes, adultos jóvenes, pero son los padres, obviamente, quienes, pues, han escuchado de la diabetes seguramente y quienes tienen miedo, ¿verdad? Entonces, los niños con diabetes bueno, pues no conocen lo que significa diabetes e incluso pues no necesariamente tienen miedo, sino los padres, ¿verdad? Entonces el diagnóstico tiene un fuerte impacto para el paciente y su familia. Conforme el niño pues va conociendo lo que es diabetes, pues se va empezando a tener pues impacto más en su vida. Sin embargo, hay que reconocer también que las personas que viven con diabetes tipo uno, es decir, los niños,
sobre todo los niños, pues son, contrario a lo que pensamos nosotros, son los mejores pacientes, ¿verdad? Precisamente porque no conocen lo que es el miedo a esta enfermedad. Entonces, pues se prestan más a la curiosidad, más a sorprenderse y estar dispuestos a cuidar de su diabetes con más facilidad. Ahora, también el impacto en el diagnóstico radica en que se tiene que reconocer que la diabetes es una enfermedad incurable y que existe un manejo continuo, todo encaminado para prevenir complicaciones tanto a corto como a largo plazo. Un punto importante es reconocer, pues, que a toda costa es no a las complicaciones agudas y crónicas cuando se vive con diabetes, ¿verdad? A lo más que se pueda, se tiene que prevenir que las complicaciones tanto agudas como crónicas aparezcan. Entonces, pues, un no rotundo a las complicaciones. Y bueno, evidentemente porque las complicaciones alteran el estilo de vida del paciente y de su familia, ¿verdad? Entonces, en la medida de lo posible que las complicaciones no aparezcan nunca, pues la calidad de vida es mucho mejor para el niño, el adolescente, el adulto joven y obviamente su familia. Ahora, también hay que recordar que las personas que viven con diabetes tipo uno, los niños, siempre que hablamos de diabetes tipo uno, pensemos siempre en niños, adolescentes, adultos jóvenes, requieren cubrir necesidades fisiológicas como la aplicación de insulina, que ya platiqué brevemente, la alimentación, evidentemente, y la actividad física. Sí, eso sabemos que necesitamos siempre tener, ¿no? Una persona con diabetes también necesita, pues, siempre estos puntos son fundamentales. Pero también hay otros puntos que no hay que olvidar, ¿sí? Que también necesitan las personas que viven con diabetes tipo uno. Y es el poner atención en problemas emocionales y en toma de buenas decisiones. Si bien los niños con diabetes pueden ser los mejores pacientes, la situación cambia cuando el niño llega a la adolescencia, ¿sí? En la adolescencia sabemos todos que hay un ajuste hormonal complicado, es un estadio de la vida en donde la persona no es niño, no es adulto y tiene una serie bastante complicada de cambios a niveles hormonales, o sea, es decir, físicos y también emocionales. Entonces, el niño que antes se cuidaba muy bien, era estricto en su cuidado, al llegar a la adolescencia puede tornarse rebelde, y eso perjudica su control de su diabetes, ¿verdad? Entonces, ayudarlos y acompañarlos en estos momentos para la toma de buenas decisiones, ¿no? Porque ellos quizás ya saben que cuidar su diabetes es sumamente importante, pero recordemos, es la adolescencia y es una etapa de la vida complicada, en donde la rebeldía es lo que impera la adolescencia por lo general, y aunque sepan que les conviene, que es por su bien cuidarse, no siempre es fácil. Entonces, no hay que dejar de lado prestar especial atención en los problemas emocionales, no solo de los niños, sino también de los adolescentes que viven con diabetes, porque todo cambia y es importante estarlos acompañando e incluso si es necesario que reciban apoyo psicológico, y vamos a hablar más adelante de esto, para que esto a su vez les ayude a tomar buenas decisiones. Entonces, bueno, vamos a recordar también que pues la diabetes es pues de todos los días, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me cuido en mi día a día? Eso obviamente es bueno ir con su endocrino pediatra, evidentemente sí lo es, pero después de la consulta, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo a que se cuide en el día a día? Y pues recordemos que tenemos los 7 comportamientos del autocuidado que los estipuló, los creó la Asociación Americana de los Educadores en Diabetes precisamente para guiar a las personas que viven con diabetes a cuidarse en su casa cuando no están al alcance del médico, a la vista del médico, ¿verdad? Porque es la mayoría de la vida. Entonces, estos 7 conductas de autocuidado, vamos a revisarlas un poco más a fondo para que veamos cómo se puede aterrizar este conocimiento a los niños que viven con diabetes. Entonces, punto importante es recordar también que depende de la edad del niño, la responsabilidad de su cuidado recae primeramente en los padres. O sea, si estamos hablando de un niño de 1 año, 2 años, etcétera, evidentemente, por poner algún ejemplo, los padres somos los responsables en primera instancia en nosotros recae la responsabilidad del cuidado del menor. Ahora ya, incluso ya a veces pueden tener 5, 6 años, 7 años, y ya los niños, pues ya depende del niño, estamos hablando, no es general,
ya puede solito tomar o solita tomar esta parte de hacer, por ejemplo, inyectarse solo o sola, de dosificar su pluma de insulina, es decir, ya hay ciertas responsabilidades, cada padre conoce a su hijo y sabe dónde puede el niño tomar ciertas responsabilidades, solamente ciertas, porque recordemos que siguen siendo menores de edad. Si bien es cierto, entonces hay unas actividades que el niño puede hacer siempre con supervisión de los padres, pero me refiero a manejar solo, pero pues depende de la edad, ¿no? Si es muy pequeñito el niño, pues evidentemente el padre o la madre son pues quienes tienen que incluso maniobrar, ¿no? La jeringa o maniobrar la pluma y otro tipo de actividades. ¿Verdad? Entonces ahora, el manejo de la diabetes es una responsabilidad individual, sí, por supuesto, pero acordémonos, depende de la edad del niño, ¿no? Depende de la edad del niño, del adolescente, asumir dicha responsabilidad es fundamental. Va a llegar una etapa en donde el niño, y depende de cada niño, y hago el hincapié en que no es general, cada niño es diferente, en donde dice, yo ya puedo, déjame papá, déjame mamá, yo me inyecto solo o sola, yo me checo mi glucoso solo o sola, obviamente con la supervisión de los padres, pero si ya tiene la iniciativa de hacerlo, y sobre todo perder ese miedo, porque para en primera instancia esos miedos son de nosotros los padres, de nosotros los adultos. Si los niños ya lo quieren hacer solo, con supervisión de nosotros los adultos, hay que permitir que lo hagan, ¿verdad? Para que ellos también vayan perdiendo el miedo y se vayan familiarizando a esas actividades que son fundamentales para su salud el resto de su vida. Ahora, de acuerdo a la edad, de la edad de los niños, en la medida de lo posible deben ser incluidos en el proceso de aprendizaje. Es decir, si vamos a ir a la consulta con el endocrino pediatra, evidentemente tiene que ir el niño, ¿verdad? Para hacer la medición, etcétera, etcétera. Pero pensemos que a lo mejor queremos ir con un educador en diabetes, ¿no? Entonces, a veces van los padres solos. En realidad tendrían que ir con el hijo también, con el paciente, el niño que tiene diabetes. Es importante que lo incluyan porque los niños no hay que subestimar su inteligencia, son muy inteligentes y son los mejores pacientes. Entonces, si vamos a la consulta con otro especialista, es bueno que ellos también vayan, que también se encuentren para que vayan siendo incluidos poco a poco en ese proceso de aprendizaje. Y aquí, pues yo les quiero comentar un poquito de la función que tenemos nosotros los educadores en diabetes. Siempre que sea posible, acérquense con un educador en diabetes, porque los educadores en diabetes somos facilitadores del conocimiento entre lo que les dice el doctor y ustedes quieren saber, eh, porque el doctor por cuestiones del tiempo, el espacio, no les puede explicar quizás más a profundidad ciertos puntos donde ustedes tienen duda. Y nosotros los educadores nos encargamos de acortar esa brecha de conocimiento y de establecer una relación de empatía entre los padres y sus hijos. Entonces, es muy importante, como una recomendación, que si ustedes tienen la posibilidad, se acerquen a un educador en diabetes para que les ayude en este proceso de aprendizaje de padres con hijos. Ahora, recordemos también que están los cuatro pilares del tratamiento de la diabetes, que también los hemos visto en otros en vivo, que es el hacer ejercicio, mantenerse activo, comer sanamente, aplicarse la insulina, en el caso de personas que viven con diabetes tipo 2, también que tomen sus medicamentos, y obviamente la educación en diabetes. Lo que hacemos en estos talleres es precisamente ayudarlos con herramientas, con conocimientos que favorezcan esta educación en diabetes y les den a ustedes como papás o personas que viven con diabetes más herramientas para conocer más sobre su propia condición de salud. Además, los cuatro pilares de conocimiento, esos cuatro pilares de tratamiento, en el caso también de los niños con diabetes, hace mucho hincapié en que reciban apoyo psicológico, ¿sí? Junto con su familia, por esta situación que ha tenido la parte del duelo, ¿no? De concebir que ya no hay salud, que se perdió la salud, ayudar a manejar el miedo, el estrés ante lo que se conoce de las complicaciones, etcétera. Entonces, siempre es bueno contar con un apoyo psicológico, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuáles son los objetivos primarios de cuidado en los niños y adolescentes que viven con diabetes? Pues promover y mantener el equilibrio clínico y emocional. Sí, evidentemente ya vimos que las inyecciones de insulina son fundamentales, la alimentación sana es imprescindible.
Eso nos habla de un equilibrio de salud químico, clínico, perdón. Hay que promover y mantener el equilibrio clínico, pero también el emocional, ¿sí? Me evoco mucho en esta parte porque a veces como que damos por hecho que el niño ya sabe que vive con diabetes y nada más, ¿no? Pero en realidad puede estar teniendo ansiedad, estrés, si va a entrar a la adolescencia, rebeldía. Entonces, siempre hay que procurar también tener promover y mantener su equilibrio emocional. Y todo eso también, pues, porque va encaminado a prevenir las bajas de glucosa, las hipoglucemias, las altas de glucosa, ¿no? Las hiperglucemias y lo más grave, ¿no? La cetoacidosis. Entonces, en la medida que el niño adolescente que vive con diabetes esté bien controlado, tenga un equilibrio clínico y emocional, también se va a ayudar a prevenir la hipoglucemia, la hiperglucemia y otros tipos de complicaciones. Y la cetoacidosis también. Otro punto importante como objetivo de cuidado, pues es evitar las complicaciones tanto a corto como a largo plazo, como vimos en la diapositiva anterior, mantener su crecimiento físico normal, porque algunas veces los padres pues piensan, cuando no hay información suficiente, que su hijo o hija con diabetes tipo 1 ya no va a crecer en forma normal. Entonces, si el control es adecuado, claro, los niños con diabetes tipo 1 pueden alcanzar una estatura normal para su peso, para su edad, eh, pero obviamente se necesita un control físico. Claro, si el control de su diabetes es adecuado, su crecimiento va a ser normal, ¿sí? Entonces, obviamente, tener un control desde pequeños, desde que se diagnostica la diabetes, pues es fundamental para así entonces mantener el crecimiento físico en forma normal. Ahora, ¿qué pasa también con la parte emocional, verdad? Hace rato platicaba, refería yo que la parte emocional pues es muy importante, ¿verdad? Entonces, esos como objetivos secundarios, ya hablamos que los primarios, pero ahora como objetivos secundarios de control en personas que viven con diabetes, pues es facilitar el empoderamiento en el niño y adolescente, es decir, que ellos solitos tomen el control de sus decisiones, obviamente, insisto, siempre supervisados por un adulto, para poder controlar su diabetes. ¿Y esto para qué? Si queremos promover cambios en la conducta, pues entonces lograr un control adecuado. Entonces necesitamos em, si queremos promover cambios en la conducta, pues los cambios de cambios de conducta, pues obviamente a unos buenos cambios, van a lograr un control de la diabetes en forma adecuada, que es lo que buscamos y lo que queremos que pues el niño con diabetes tenga un buen control. Para retrasar o detener las complicaciones, es decir, la hipoglucemia y la hiperglucemia, para eso buscamos el empoderamiento del niño y el adolescente, para que con esos conocimientos y con ese empoderamiento, pues se logre retrasar o detener las complicaciones. Insisto, siempre con supervisión de un adulto. También un punto importante en niños y sobre todo en adolescentes es evitar problemas en el peso. Sí, muy importante que no haya ganancia de peso inadecuada, porque obviamente pues va creciendo y obviamente la ganancia de peso, hay ciertos parámetros para determinar que la ganancia de peso comparado a su peso, perdón, a su estatura y a su edad y su género es la adecuada, pero que no haya un excedente en la ganancia de peso o que se caiga en la otras situaciones como las TCA, ¿no? Los trastornos de conducta alimentaria. Porque bueno, también recordemos que en la adolescencia se empieza a manejar esta concepción del peso, ¿no? De la figura, de la imagen. Entonces algunos adolescentes, sobre todo mujeres, aunque no se excluya a los varones, pueden caer en estas conductas, trastornos de conducta alimentaria buscando tener esa imagen, entre comillas, perfecta del cuerpo y pues si viven con diabetes, eso complica más el problema, pues porque a veces dejan de comer, ¿no? O comen compulsivamente y después vuelven al estómago. Entonces todo eso es un problema, pero además es un problema adicional si esto se presenta en niños con diabetes. Ahora, entonces recordemos que tenemos nuestras 7 conductas de autocuidado, ¿verdad? Que son estos lineamientos que ayudan a tener un control de la diabetes en casa, ¿verdad? Recordemos que estamos hablando de en el comer, en la medicación, en este caso la insulina, en ser activo, en vivir bien con diabetes, en resolver problemas y en evitar los riesgos de las complicaciones tanto a corto como a largo plazo. Y que el automonitoreo es la 7ª conducta de autocuidado
que está justamente en medio, en la parte central, porque ayuda, es el automonitoreo, es la brújula que ayuda a conocer qué está pasando en las otras 6 conductas de autocuidado. Entonces, el automonitoreo en diabetes tipo 1 es fundamental. Vamos a revisar un poquito de cada una de ellas, de estos comportamientos. Entonces vamos a desglosarlos un poquito porque son muy profundos, de cada uno de estos comportamientos. Entonces tenemos en el comer, vamos a ver qué es, eh, hablando del comer en personas que viven con diabetes, ¿en qué hay que enfocarse? ¿Sí? En conteo de carbohidratos, muy interesante el conteo de carbohidratos. El objetivo del conteo de carbohidratos es optimizar los perfiles de glucosa de la persona, ¿sí? ¿Bajo qué premisa? Que la cantidad de HC son hidratos de carbono o azúcar, es el principal factor que afecta las excursiones glucémicas. Es decir, cuando nosotros comemos alimentos, sí se eleva la glucosa de nuestra sangre, primeramente por el consumo de azúcares. Un alimento puede tener, de acuerdo a la combinación que hagamos, tiene azúcar, también hay proteínas, también hay grasas. Pero los primeros que se absorben y que generan esta elevación de azúcar en nuestra sangre, pues son los azúcares de los alimentos. Entonces, la premisa del conteo de carbohidratos es mejorar el control de la glucosa, considerando cuidar el conteo o contar la cantidad de azúcares de los alimentos, porque son los que afectan más rápidamente cómo se eleva la glucosa en nuestra sangre. Eso significa la premisa. Ujú. Muy importante. Las recomendaciones para el conteo de carbohidratos, así como las prescripciones médicas de la dieta y el ejercicio, son individuales y se establecen a través del monitoreo de la glucosa antes y después de los alimentos. Entonces, cuando una persona que vive con diabetes tipo 1 va a empezar a hacer el conteo de carbohidratos, las recomendaciones son individuales, no se pueden generalizar, ¿sí? Vamos a empezar con conteo de carbohidratos porque igualmente el tema es muy profundo, pero para ver por qué es tan importante, ya habíamos visto en diapositivas previas que prácticamente todos los alimentos tienen azúcar, excepto las carnes y las grasas. Entonces aquí tenemos fruta, leguminosas, leche, las verduras, los cereales. Cuando nosotros los nutriólogos hacemos nuestros planes de alimentación, pues sabemos que cada uno de estos grupos tiene diferente cantidad de azúcar, ¿verdad? Pero para el conteo de carbohidratos esto puede ser un poco confuso. Entonces, lo que hacemos en primer lugar para el conteo de carbohidratos es olvidarnos de estas cantidades que varían y centrar a todos estos alimentos que tienen azúcar a 15 gramos. Es decir, una porción de fruta, una porción de frijoles, una porción de leche, una porción de cereal tiene 15 gramos de azúcar y en el caso de las verduras, 3 porciones de verdura nos da 15 gramos de azúcar. ¿Por qué? Porque recordemos que las verduras tienen un tercio de la cantidad de azúcar que los otros grupos. Entonces, excepción de las verduras, cada uno de los otros grupos, una porción son 15 gramos y en caso de las verduras, 3 porciones de frutas consumidas juntas en ese momento nos hacen igual los 15 gramos. Entonces, la regla de oro del conteo de carbohidratos, y estoy hablando de la regla de oro para comenzar, porque acordémonos que son recomendaciones individuales, pero cuando se va a empezar conteo de carbohidratos para facilitar el conocimiento, hay que tomar en cuenta esta regla de oro. Una ración de alimentos, de las que vimos previamente, nos da 15 gramos de azúcar, o 3 de verdura nos da 15 gramos de azúcar, y por cada 15 gramos de azúcar se requerirá aplicar una unidad de insulina ultra rápida. Eso significa UR, ¿sí? Entonces, otra vez, una ración de alimento de los que tienen azúcar, 15 gramos, en el caso de las verduras, 3 porciones de verduras son 15 gramos, y por cada 15 gramos de azúcar correspondería aplicar una unidad de insulina ultra rápida. Entonces, recordemos, individualizar es lo más importante e individualizar va a generar flexibilidad pues, en la vida diaria de las personas que viven con diabetes tipo 1, ¿verdad? Entonces, y esta es la regla de oro para comenzar el conteo. Después esto se va moviendo de acuerdo a qué, al automonitoreo. A los resultados del automonitoreo, esta relación, esta regla de oro se va modificando. Ahora, ¿qué pasa en la medicación? Bueno, en la medicación, recordemos que la aplicación de la insulina pues depende de varios puntos, ¿no? De los hábitos alimenticios, de la actividad física, de los factores emocionales, culturales, socioeconómicos, los objetivos de control. Obviamente todo esto lo revisa el médico tratante. El régimen de tratamiento, de número de inyecciones por día. Obviamente esto también lo revisa el endocrino pediatra, ¿verdad? Pero son una serie de factores que se conjugan para ver cuál va a ser el esquema de tratamiento con insulina, que es el mejor
para el niño, para el adolescente, para el adulto joven. Entonces, no nada más es decir, sí es que decir, hay que aplicarse la insulina, claro, es vital, pero hay que tomar en cuenta muchos otros puntos otros muchos factores en la vida diaria de la persona que vive con diabetes, ¿no? Entonces, individualizar es la clave igualmente. No podemos decir que un esquema funciona igual en un niño que en otro niño. Entonces, hay que tomar en cuenta y la parte de individualizar, eso lo va a revisar el endocrino pediatra junto con los padres de familia del menor. Ahora, muy importante en conteo de carbohidratos también, recordar que la insulina, ya vimos que 15 gramos de azúcar, la aplicación debe de ser como inicio, eh, una unidad de insulina ultra rápida, ¿verdad? Y ya con eso, pues el niño pues se dosifica su insulina de acuerdo a lo que va a comer, ¿verdad? Entonces, también se puede hacer que el niño coma, o desayune, come y cena, y de acuerdo a lo que haya consumido se hace el ajuste de la insulina. ¿Por qué? Porque los niños a veces quieren comer, a veces no comen, a veces comen menos o a veces están de buen humor y comen más. Es decir, son muy variables, no son consistentes en su forma de comer. Entonces también se puede hacer el ajuste de la insulina inmediatamente después de que el niño terminó de desayunar, de comer, de cenar o de tomar su lunch para no estar agregando insulina de más. Entonces es otra opción. Pero hay otro punto importante. Los niños cuando están a punto de desayunar o de comer o de cenar y se checan su glucosa y la glucosa de su sangre está por arriba del objetivo que deberían de tener, no significa que no van a desayunar o no van a comer o no van a cenar, porque a veces también pues se piensa que pues como tienen la glucosa muy alta, no deben de comer más o no deben de desayunar más o desayunar o no deben de comer, porque evidentemente se va a subir más. No, eso es un error. Sí necesitan tomar sus alimentos, pero hay que hacer, lo que sí se tiene que hacer es un ajuste en su insulina, que se llaman bolos adicionales a la dosis de insulina que ya tenían prescrita, obviamente todo esto con prescripción médica, para que puedan consumir sus alimentos aun cuando su glucosa de antes de ese alimento está elevada. ¿Sí? Eso es bien importante. Entonces aquí son dos cosas. Una es la dosis que usualmente tienen que aplicarse cuando su glucosa está bien y otra es, además de esa dosis, los bolos de insulina que necesitan aplicarse para poder consumir sus alimentos aun cuando tienen la glucosa elevada. ¿Sí? Entonces, estas indicaciones las prescribe el médico tratante, cada caso es individual, pero va dentro del conteo de carbohidratos, evidentemente, este ajuste de dosis. Ahora vamos a la parte de ser activo. ¿Qué pasa con ser activo? Bueno, en los niños también es importante que hagan alguna actividad física. De hecho, las recomendaciones internacionales nos dicen que se recomienda para los niños 1 hora o más de actividad aeróbica. Aeróbica es, pues, esta parte esta parte de mover, consumir calorías, ¿verdad? De actividad aeróbica moderada a vigorosa al día, ¿sí? ¿Cómo puede ser esto? ¿O cuáles son ejemplos? Bicicleta, patineta, caminar rápido. Y también las recomendaciones al menos que sean 3 días a la semana de actividad vigorosa, ¿sí? Sabemos que la bicicleta en circuito también es actividad vigorosa, brincar la cuerda, correr, pertenecer a un equipo de fútbol, soccer, de básquetbol, son actividades ya más vigorosas. Entonces, si realizan alguna de estas al menos 3 veces a la semana, qué mejor, ¿no? Si no, pues por lo menos 1 hora o más, entre más se pueda mejor, de actividad moderada, ¿no? Bicicleta, patineta, caminar rápido, si bien no es estar en un equipo de fútbol, eso, pero sí que se muevan, ¿no? Que hagan alguna actividad. También, aparte de la tipo aeróbica, que es para consumir calorías, también están las actividades de fortalecimiento muscular. Esas se recomiendan que sean al menos 3 veces por semana, como que sentadillas, abdominales, lagartijas, lo que se llama funcional, ¿sí? Etcétera. No necesariamente pesas, ¿no? Este tipo de cosas ya son para población, digamos, después, más recomendable después de 18 años que ya terminaron de crecer. Ujú. Pero sí sentadillas, abdominales, lagartijas y se pueden hacer idealmente en un 50 y 50%. Es decir, 50% de su sesión de ejercicio puede ser de tipo aeróbico, 50% de su sesión puede ser de este tipo de fortalecimiento muscular o que si el niño va a hacer, por ejemplo,
4 veces a la semana ejercicio, 2 de sus sesiones sean de ejercicio aeróbico y 2 de sus sesiones sean de solo fortalecimiento muscular, ¿no? Es decir, la idea aquí es que se hagan de las dos porque son funciones diferentes. Una es para consumir calorías y mantener un buen peso y la otra es para fortalecer sus músculos. Por eso la idea es que se combinen. Ahora, muy importante es prevenir la hipoglucemia durante el ejercicio. Es uno de los principales inconvenientes. El ejercicio evidentemente es saludable, pero la idea es prevenir las hipoglucemias, las bajas de glucosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer? Vamos a ver estos puntos al hacer ejercicio. Horarios, qué pasa con la dosis de insulina, las colaciones, qué pasa con la glucosa en sangre. Vamos a ver cada uno de estos puntos. Con respecto a los horarios, bueno, lo más recomendable para hacer ejercicio en los niños es después de un tiempo de la comida principal para disminuir el riesgo de hipoglucemia. Es decir, si les voy a poner un ejemplo, si comen a las 3 de la tarde, pues a lo mejor empezar a hacer ejercicio a las 5 de la tarde, ¿no? A las 4 de la tarde. ¿Por qué? Porque todavía hay suficiente hipoglucemia, perdón, todavía hay suficiente azúcar en su torrente sanguíneo que va a servir a su vez de combustible para la práctica de ejercicio. ¿Qué sucede si el niño, por ejemplo, no come? Y se va a hacer ejercicio sin comer, eso seguro es una hipoglucemia después del ejercicio o incluso practicando ejercicio porque no hay azúcar, no hay ese combustible en el torrente sanguíneo, ¿sí? Entonces, no, de hecho, una contraindicación es hacer ejercicio en ayuno, ¿verdad? Entonces, para hacer ejercicio y que todavía prevengamos la hipoglucemia, pues es mejor hacerlo un tiempo después de haber hecho la comida principal. Con respecto a la insulina, un par de recomendaciones es no ejercicio cuando el tiempo de acción de la insulina se encuentre en su pico máximo. Hay muchos tipos de insulina. Con su médico necesitan revisar la que está usando su hijo o hija para que conozcan cuál es el pico máximo de la acción de la insulina y que no coincida el pico máximo de la acción de la insulina con el ejercicio. ¿Por qué? Porque se va a acelerar el uso de la glucosa en el torrente sanguíneo y eso va a generar una hipoglucemia en ejercicio o incluso horas después de haber terminado el ejercicio. Entonces, dar oportunidad a que la insulina haga su pico máximo y entonces despuesito de eso empezar a hacer ejercicio. Que no coincidan ambas cosas porque eso genera más riesgo para una baja de glucosa. Revisar sitio de aplicación versus ejercicio. ¿Qué significa esto? Que si el ejercicio que va a hacer el niño o la niña involucra, por ejemplo, más uso de las piernas, pensemos en fútbol, la aplicación de la insulina no sea en las piernas, porque es un músculo que se va a ejercitar más. Ahí que se puede hacer mejor, hacerlo, aplicar en glúteos o en abdomen. Si lo que se va a hacer, por ejemplo, es voleibol, que se van a usar más los brazos, que la aplicación no sea en brazos, ¿sí? A eso se refiere sitio de aplicación versus ejercicio, porque si yo, por ejemplo, le inyecto la insulina a mi hijo que va a jugar fútbol en la pierna, al ejercitarse ese músculo que se va a ejercitar más, entonces la insulina, el tiempo máximo, el tiempo de funcionamiento de la insulina va a ser más acelerado y va a generar hipoglucemia eh, posterior al ejercicio. Ahora, ¿qué pasa con la glucosa en sangre? Y obviamente el glucómetro es fundamental pues, para conocer esto, si no, no hay forma de conocerlo. La glucosa entre 251 y 300 sin presencia de cetona sí se recomienda en ese momento hacer ejercicio. Por eso comento que es importantísimo checar la glucosa antes de practicar ejercicio, porque si el niño o la niña se encuentra entre 251 y 300 y cetonas, sin presencia de cetonas, el ejercicio se puede hacer pues bien, ¿no? Sin inconvenientes. Pero ¿cuándo está contraindicado? Si antes del ejercicio la glucosa en ayuno está en 250 o mayor, con cetonas en la orina, no se recomienda hacer ejercicio hasta que no haya cetonas. Recordemos que la presencia de cetonas indica que está habiendo un descontrol metabólico o un descontrol de la glucosa por lo menos en 3 días previos. Entonces, si el niño tiene por arriba de 250 de glucosa con cetonas en orina, significa que ya trae un problema de 3 días previos por lo menos. Entonces es arriesgarlo más, ¿no? Entonces no es bueno que haga ejercicio en estas condiciones. Si tiene perdón, si tiene una glucosa mayor a 300, tampoco es recomendable. Ahora, en estos dos puntos de contraindicado, lo que sí quiero aclarar, aquí el problema que puede haber no es una baja de glucosa, sino una alta de glucosa, ¿sí? O sea, si tienen glucosa en estos dos puntos, ayuno 250 o mayor,
y cetonas en orina con presencia de cetonas o glucosa mayor a 300 y se hace ejercicio, no se va a generar una hipoglucemia, se va a generar más hiperglucemia. Entonces, ojo aquí porque me faltó detallarlo. Hay que tener cuidado con estas indicaciones de la glucosa en sangre. Ahora, ¿qué pasa con las colaciones antes de la actividad física y qué tipo de colación? ¿Sí se recomiendan o no? Bueno, sugerencias hay muchas, yo les pongo algunas. Si la actividad física del niño va a ser arriba de 30 minutos, sí se recomienda que consuma 15 gramos de azúcar. ¿Qué son 15 gramos de azúcar? Una porción de fruta, preferentemente sin la cáscara, 6 cuadros pequeños de galleta salada, medio vaso de jugo a sorbitos durante el ejercicio. Eso es una colación que se puede ayudar para prevenir la hipoglucemia. Si tenemos una actividad o el niño va a tener una actividad por arriba de una hora, se recomienda duplicar la dosis del azúcar, es decir, de 15 a 30 gramos de azúcar, que sería una taza de yogurt bajo en azúcar, una barra de cereal, un vaso de jugo durante el ejercicio igual a sorbitos, para que esto mantenga las cifras de glucosa en rango y se pueda realizar el ejercicio sin inconveniente. Obviamente también no hay que olvidarnos de que posterior al ejercicio, conviene, no inmediatamente posterior, unas 2 horas posterior a terminar el ejercicio, conviene hacer la medición de la glucosa para ver que efectivamente no se esté bajando la glucosa en sangre. Y bueno, ya vimos que con respecto al ejercicio, pues estos puntos son muy importantes y que el automonitoreo juega un papel fundamental para que pues los niños con diabetes tipo 1 puedan hacer su ejercicio con total tranquilidad. Y bueno, vamos a ver finalmente la parte de resolver problemas, ¿sí? Que uno de ellos es la hipoglucemia y la hiperglucemia, ¿no? Que se pueda prevenir y tratar a tiempo una hipo o una hiperglucemia, pues para eso también necesitamos el medidor de glucosa y que cada niño, obviamente los padres primero y los niños también se reconozcan qué síntomas pueden llegar a experimentar ante las altas y las bajas de glucosa. Ujú. Ahora, hay que identificar junto con su hijo qué puntos hay que mejorar, ¿verdad? No somos perfectos, pero sí somos perfectibles. Entonces, ¿qué cosas se deben de mejorar? ¿Cuáles son los puntos de mejora? Es un tema de alimentación. A lo mejor no es nada más en casa, a lo mejor son los lunch, ¿no? Por ejemplo, es la medicación, es la insulina, obviamente siempre la mano del médico. Es el ejercicio, el tipo de ejercicio, la duración, la intensidad. ¿Es la presencia de alguna enfermedad? Porque tal vez está enfermo y pues obviamente las cifras de glucosa van a estar elevadas y el monitoreo para eso tiene tanta importancia. O ahora que casi regresamos de las vacaciones y de tanto puente, ¿no? Entonces, me porté mal en vacaciones, o sea, preguntarle a niños y a nuestro hijo si se portó mal en vacaciones o a lo mejor fueron todas las anteriores. Entonces, aquí el camino pues es ver dónde están los puntos de mejora para evitar problemas posteriores, ¿no? Y bueno, finalmente en la parte de evitar riesgos, pues claro, reconocer que pues los niños tienen que hacer sus elecciones de día a día, siempre supervisados por nosotros como padres, con lo cual es la intención, pues prevenir y tratar las complicaciones a corto y largo plazo. Sin duda alguna, este es uno de los factores más importantes y al que todos buscamos, prevenir y tratar las complicaciones tanto a corto como a largo plazo, porque eso es calidad de vida para el niño y obviamente para la familia, ¿verdad? Entonces, pues siempre estamos viendo cómo podemos mejorar. Y el último punto, bueno, me quise esperar a este comportamiento como el último punto, porque tiene que ver con la parte de la emoción, ¿no? Vivir bien con diabetes. Entonces, ¿qué se puede hacer para vivir bien con diabetes? Porque el diagnóstico no siempre es fácil y además, pues puede tardar un tiempo en asimilarse bien, tanto padres como hijos. Y recordemos, la adolescencia es una etapa difícil donde puede haber rebeldía y no hay que dejar solos a los adolescentes que viven con diabetes. Entonces, en niños, adolescentes y la familia, pues, ¿qué se puede hacer? Acercarse a asociaciones y grupos de apoyo para tener contención, ¿verdad? Porque a veces se piensa que estamos solos y no estamos solos. Siempre hay grupos, asociaciones eh, que nos pueden ayudar a tener esta contención y que además nos brindan herramientas cómo apoyar a mi hijo, a mi hija, ¿no? Porque a veces pienso que el problema que tiene mi hija nada más lo tiene ella, no lo tienen otros niños o adolescentes. Y cuando se va a esos grupos de apoyo y de contención, se dan cuenta que la otra persona también ha tenido esa misma situación y se puede preguntar de viva voz cómo lo solucionó y eso es muy enriquecedor, ¿no? Entonces, acercarse a asociaciones y grupos de apoyo para recibir contención, acercarse con expertos como psicólogos, tanatólogos,
para manejar el duelo. Mucho ojo, la palabra tanatólogo puede sonar un poco dura, porque tanatología se refiere a pérdidas, pero no son pérdidas solamente de un ser querido, de alguien que ha fallecido. Las pérdidas las podemos experimentar en el día a día. Perder un trabajo, cambiarme de casa, una separación. En el caso de un niño, perder un peluche que quería tanto, ¿no? Esas son pérdidas. Entonces, un tanatólogo puede ayudar al familiar, puede ayudar al niño, al adolescente que vive con diabetes a manejar ese duelo propio de presentar diabetes, ¿no? Entonces, hay que acercarnos para tratar esas partes emocionales porque son importantes. Si nosotros como padres estamos bien, tenemos más herramientas para estar bien y ayudar a nuestro hijo o hija que vive con diabetes tipo 1. Y bueno, pues estos son los 7 comportamientos, ya los abordé un poquito cada uno de ellos. Recordar que el medidor de glucosa, el glucómetro, es esta brújula que va a permitir que cada uno de los niños que viven con diabetes y sus padres puedan reconocer cuáles son los puntos de mejora, qué hay que hacer, todo encaminado pues para vivir bien, con buena calidad de vida y que no haya presencia o no avancen con rapidez las complicaciones crónicas de la diabetes, ¿verdad? Entonces, son autocuidados, los 7 conductas de autocuidado que son todos muy valiosos y que el automonitoreo está para servir de guía con cualquier decisión que se tome en el día a día sobre el control, ¿verdad? Y bueno, al final lo que se busca es que pues nosotros como padres y después los niños interpreten sus resultados, ¿no? Si la glucosa se sube, ¿por qué pudo ser? Porque comieron de más, porque no se aplicaron la insulina, ¿sí? Porque hicieron ejercicio con cifras de más de 300 de glucosa o porque están enfermos. O si se bajó la glucosa porque a lo mejor se inyectaron más insulina o a lo mejor hicieron ayunos prolongados, o a lo mejor si se subió la insulina fue porque comieron pastel, no sabemos. Obviamente es importante reconocer que todo esto se puede llevar una vida muy bien, una vida normal, incluso festejar cumpleaños sin problemas, pero siempre con la supervisión que nos brinda pues nuestro medidor de glucosa. Entonces, no hay por qué asustarnos si nuestros niños festejan su cumpleaños, pueden comer su pastel sin problema y además reconozcamos que en las fiestas infantiles lo último que quieren comer los niños es el pastel, siempre andan corriendo y eso ayuda a que se baje la glucosa, ¿no? Entonces, ese tipo de acciones, de situaciones especiales, pues siempre es bueno acercarse con un educador en diabetes que ayude a los padres y a sus hijos a pues reconocer e interpretar los resultados para poder tener menores complicaciones. Recordar que las situaciones en la vida de las personas con diabetes cambian constantemente y por eso es siempre importante que estén acompañados de su glucómetro que les dé esta información. Y bueno, pues nada más terminar como conclusión recordando los beneficios del automonitoreo, que pues el automonitoreo me permite conocer el efecto de los alimentos en mi cuerpo, conocer cómo funciona el tratamiento que me indica mi médico, reconocer los beneficios del ejercicio sobre mi diabetes, conocer cómo reaccionar ante situaciones especiales en mi día a día, por ejemplo, los cumpleaños, las fiestas, si estoy enfermo, prevenir la aparición y avance de las complicaciones de la diabetes y vivir bien con diabetes y verla como una amiga que me ayuda a ordenarme y ser más disciplinado, ¿verdad? Y aunque no lo creamos, pues los niños son los mejores pacientes. Entonces, pues hay que estar siempre acompañándolos y con supervisión para que puedan conseguir el objetivo que todos buscamos, ¿no? Vivir una vida sin límites, viviendo bien con diabetes y sin límites. Y bueno, todo esto al final es calidad de vida, que como digo, pues calidad de vida para el niño, para el adolescente, el adulto joven y sus familias, ¿verdad? Para que tengan una vida plena y sin complicaciones. Recordar también, nada más me despedirme con esta frase, que vivir con diabetes sin checar la glucosa es como intentar cruzar por una cuerda floja con los ojos cerrados, ¿no? Evidentemente nos podemos lastimar, por eso está el glucómetro, que es la brújula que nos va a ayudar a pues poder cruzar por esta cuerda floja con menores inconvenientes o con almohaditas por los lados para que no nos lastimemos. Entonces, pues ojalá que esta información les haya servido y pues les agradezco su atención. Les dejo este correo que es vanessa con doble s punto ubaldo arroba tienda onetouch.com, perdón, onetouch.mx, en donde puedo estar recibiendo sus dudas, sus comentarios
y yo les estaré regresando un correo electrónico. Muchas gracias. Muchas gracias, Vane, por ese taller con información súper rica y súper interesante e importante para todos los padres. Muchas gracias. Gracias a todos y nos vemos en el siguiente taller. Gracias, Carla. Hasta luego.